אני עושה תפילה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem Adonai Yahshua Mashiach. Abba, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. En el nombre de nuestro don Yahshua Moshicheinu, Omen, Be Omen. Siéntense, por favor, amada Kehilá. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Kehilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx, sinjatorah.org, yacoswell.net, nuestra radio Sinjat Torah y los canales de YouTube Shalom 132, Kehilá Gozo y Paz y Yacoswell en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta Kehilá no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acercando. Bendito es el nombre del Abacados, bendito es el nombre del Abacados. Aleluya. Vamos a iniciar en esta bella tarde de Shabbat el estudio del libro de los Hechos. We are going to start the book of Acts in this beautiful evening. Este libro This book es un libro muy interesante. is a very interesting book. En hebreo se dice In Hebrew it says Maaseh Shaliachim, Ma'ashek Shalyahim, el libro de los Hechos. the book of Acts. Ahora, Now, el libro de los Hechos the book of Acts significa esto, amados Sahim, means the following, dear brethren, que Yahshua that Joshua sigue actuando is still acting y enseñando and is still teaching a través de sus escogidos. through his chosen. Voy a volver a repetir para que ustedes puedan anotar. I will repeat it again so you can take note of it. El libro de los Hechos The book of Acts significa que Yahshua means that Joshua sigue actuando is still acting y enseñando and teaching a través de su pueblo, through his people, de sus escogidos, from his chosen, de sus siervos. from his servants. Vamos a abrir la Tanaj We are going to open the Tanakh en el Bible libro de los Hechos in the book of Acts, y vamos hacia el capítulo 1. and we are going to the book, to the chapter 1. En este capítulo 1 In this chapter 1, encontramos varias órdenes we will find several orders que da Yahshua that Joshua gave us, HaMashiach a sus siervos. Joshua HaMashiach, to his servants. En sí, en español, In Spanish, yo lo voy a leer I will read it, y en inglés les pido, por favor, and in English, I ask you, please, que después de la administración that after the preaching, lo lean todo completo. you'll read it completely. Sin embargo, Nevertheless, para los amados Sahim for the dear brethren que hablan inglés, that speak English, vamos a ver ciertos versos nada más. we are going to see certain verses. Dice así entonces el libro de los Hechos en español. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yahshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los apóstoles que había escogido. En el verso 2, In verse 2, vemos que Yahshua we'll see that Joshua dio instrucciones gave instructions a los apóstoles, to the apostles, a sus siervos. to his servants. Esto es muy importante. This is very important. En español dice el 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, sí, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. El verso 3 The verse 3 habla de lo siguiente: is talking about the following. se presentó vivo, He presented himself alive después, lógico, de su resurrección, after his resurrection, y estuvo durante 40 días and he was for 40 days hablándoles acerca del reino. talking to them about the kingdom. Ahora, Now, en el verso 4 in verse 4, dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Abba, la cual les dijo: oísteis de mí. El verso 4 in the verse 4, habla he's talking de una promesa del About- Abacadosh.
about a promise from the Abba Kadosh, from the Holy Father. Y esto es muy importante, This is very important porque la Tanaj because the Tanakh, the está Bible, llena de promesas, is full of promises, pero también de compromisos. but also with compromise. No solo debemos hacer caso We don't have to pay attention just a las promesas, to the promises, sino a sus mandamientos. but to His commandments. Entonces, Then, en el verso 5, in verse 5, porque Johanán ciertamente hizo tevilá con agua, mas vosotros seréis bautizados o recibís en tevilá el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. El verso 5 the verse 5 habla del derramamiento del Ruach HaKodesh. is talking about the spilling of the Ruach HaKodesh, the Esto Holy es Spirit. muy importante. This is very important. Dice el verso 6. The verse 6 says, Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El verso 6 the verse 6, le están haciendo la pregunta they are asking him de si la restauración if the restoration sucedería en ese tiempo, will happen in that time, pero no. but no. La restauración The restoration es ahora, is nowadays, en este tiempo. in this time. Estamos en el año 2016. We are in the year 2016. En el verso 7, In verse 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Abba puso en una sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En este verso 8, in the verse 8, subrayen por favor, please underline hasta lo último de la tierra. up to the end of the earth, El final, digamos, de la tierra. the end of the earth, for saying. Entonces, Then, el libro de los Hechos the book of Acts es muy importante is very important porque no se ha acabado de escribir. because it haven't end to be written. Se sigue escribiendo. It's still being written. Decía yo en un principio I said it at the beginning que el libro de los Hechos that the book of the Acts significa que Yahshua means that Joshua sigue actuando, is still acting. está actuando He is acting y enseñando and he is teaching a través de sus escogidos. through his chosen. Ahora, Now, las órdenes que da Yahshua the commandments that Joshua gave son, primero, are first permanecer en Jerusalén to remain in Jerusalem, y segundo, and the second ir al mundo. to go through the world. Encontramos aquí también We find over here too que Él se presentó vivo that he presented himself alive con pruebas indudables. with undoubtable proofs. ¿Qué es eso? What does that mean? Una evidencia demostrable. An evidence that can be proved. Es decir, In other words, Él fue visto, he was seen, tocado touched, y sentido. and felt. Son tres cosas importantes. There are three very important things. La base de todo mesiánico The base of every messianic es que Yahshua vive is that Joshua is y que alive fue visto, because he was seen, tocado touched, y sentido. and felt. Nosotros no lo hemos visto, We haven't seen him. nosotros no lo tocamos, We didn't touch him, pero nosotros sí hemos sentido su presencia. but we have felt his presence. En el libro, a los apóstoles To the apostles, les tocó verlo, lo vieron they saw him. a Yahshua, They saw Joshua. lo tocaron, They touched him. lo sintieron. They feel him. Nosotros no, We haven't. solamente lo hemos sentido We just have feel him, y eso se llama fe, and that's what we call faith. que sin haber visto, That without seeing him, creemos. we believe on him. ¿Por qué? Why? Porque está actuando Because he is acting su Ruach HaKodesh. his Ruach HaKodesh, his Holy Vamos Spirit. a Lucas Let's go to Luke 24. 24. Lucas 24. Luke 24. Y en el verso 39 y 40. And in the verses 39 and 40,
Lucas 24, Luke 24, 39 y 40. verses 39 and 40. Dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Por favor, a Eliseo, lee el 39 y 40. Look at my hands and my feet. It is myself. Touch me and see. A ghost doesn't have flesh and bones, as you see I have. When he had said this, he showed them his hands and feet. Entonces Then fue visto, he was seen, tocado touched, y sentido. and felt. Nosotros And hemos us, sentido su we presencia. have felt his presence. Y nosotros con eso nos basta. And it's enough for us. Sin embargo, Nevertheless, cuando Yahshua venga por nosotros, when Yahshua will come for us, lo veremos we'll see him y lo tocaremos. and we will be able to touch him. Aleluya. Hallelujah. Ahora, 40 días Now, 40 days enseñó sobre el reino. was the time he was teaching about his kingdom. El número 40 The number 40 significa perfección. means perfection. Quiero que vayamos, por favor, I want you to go, please, nuevamente again al libro de los Hechos to the book of Acts, para que so, observemos algo más profundo. so we can observe something else. El verso 4, capítulo 1, verso 4. Chapter 1, verse 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Abba, la cual les dijo: oísteis de mí. Por favor, a Eliseo, el verso 4. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my father promised, which you have heard me speak about. Amén. Ahora, ¿cuál es la promesa Now, which is the promise? dada por el Abba? ¿Cuál es la promesa dada por el Padre? Which is the promise given by the Father? Recibir el Ruach HaKodesh. To receive the Ruach HaKodesh. Cuando dice en el verso 5 When it says in the verse 5 sobre el bautismo, Tevilá, about the baptism, the Tevilah del Ruach HaKodesh, of the Ruach HaKodesh, esa es la respuesta del verso 4. that's the answer to verse 4. ¿Qué es el Tevilá? What is the Tevilah? Unirse con Yahshua, To become one with Joshua, unirse con Él. to be united with him. Las personas piensan Most of the people think que están unidas a Yahshua, that they are united with Joshua, pero realmente no lo están. but they really are not. Ellos están entre sus dioses, They are among their gods en el paganismo, en el within mundo. within the paganism, within the world. Una pregunta: There is a question. ¿cuántos mesiánicos How many Messianic tienen el Tevilá del Ruach HaKodesh? have the Tevilah of the Ruach HaKodesh? Porque el Tevilá significa Because the Tevilah means unirse con Él. to become one with him. ¿Para qué? For what? Para la boda, For the wedding. la Hatuná en hebreo. Ketuna in Hebrew. Recordemos Let us remind que el pueblo de Israel that the people of Israel pasó por el mar, entre el mar de los juncos, el mar rojo, crossed the Red Sea in the Sea of. eso está en Primera de Corintios. We can find this in the First of Corinthians. No vamos para allá. Capítulo 10, We are going to verso First of 1 y Corinthians, 2. chapter 10, verses 1 through and 2. Ahora, en el libro de los Hechos, In the book of en el Acts, capítulo 1, verso 6, in chapter 1, verse 6, dice así: says, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Adón, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Por favor, a Eliseo el 6. Hechos 1, 6. Acts 1, verse 6.
Then they gathered around him and asked him, Yahweh, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? ¿Qué significa esto? What does it mean? La restauración The restoration vendría, will come, uno, number one, con el derramamiento del Ruach HaKodesh. with the spilling of the Ruach HaKodesh, Y eso hace and that makes la llegada del reino. the coming of the kingdom. No puede llegar el reino The kingdom cannot come, milenial, the millennial kingdom, sino primero viene el Ruach HaKodesh. if the Ruach HaKodesh doesn't come first. Pero el Ruach HaKodesh ha estado actuando But the Ruach HaKodesh has been acting fuertemente en estos días, strongly through these days, en estos meses, en estos through años. these months, through these years. ¿Cómo lo sabemos? How do we know about it? La gente dice, People says, quiero arrepentirme, I want to repent myself. quiero hacer tevilá, I want to do tevilah. quiero ser nuevo. I want to be new. Eso lo hace el Ruach HaKodesh. That's made only by the Ruach HaKodesh. Primero el Ruach HaKodesh First the Ruach HaKodesh, y después el reino. then the kingdom. Nosotros disfrutamos del reino We enjoy the kingdom desde aquí, desde la tierra. from here, from the earth. No pecamos, We don't commit any sin. exaltamos al Abba, We exalt the Abba Kadosh. nos gozamos como hermanos. We enjoy together as brethren. Esa es una probadita del reino. That's just a taste of the kingdom. ¿Qué no será el reino milenial? Imagine how the millennial kingdom would be. Lo vimos en estas fiestas que terminaron. We saw this in this feast that end up already. Ahora, Now, vamos a Isaías 32. we are going to Isaiah 32. Isaías 32, Isaiah 32, en el verso 15 in verse 15 al 20. through 20. Isaías 32, Isaiah 32, verso 15 verses 15 al 20. through 20. Yo lo leo primero en español y después nuestro amado Eliseo va a leer en inglés. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Ruach HaKodesh desde lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Solamente vas a leer, por favor, a Eliseo el verso 15 y al 17. Amén. Till the Spirit is poured on us from on high, and the desert becomes a fertile field, and the fertile field seems like a forest, Yahweh's justice will dwell in the desert. His righteousness live in the fertile field. The fruit of the righteousness will be peace. Its effect will be whiteness and confidence forever. Amén. Ahora vamos a Isaías 44, Now let's go to Isaiah 44, del verso 3 from verses 3 al 5. through 5. Isaías 44, Isaiah 44, verso 3 verses 3 al 5. through 5. Lo leo, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, mi Ruach HaKodesh, derramaré sobre tu generación y mi bendición será sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Yahweh, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Yahweh y se le apellidará con el nombre de Israel. Por favor, a Eliseo del verso 3 al 5. Amén. For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground. I will pour out my ruach on your offsprings, and my blessings on your descendants. They will spring up like grass in a meadow, like poplar trees by flowing streams. Some will say, I belong to Yahweh. Others will call themselves by the name of Jacob.
Still, others will write on their hands, Yahweh's, and will take the name Israel. Ahora, Now, vamos por favor a Ezequiel, please let's go to Ezekiel capítulo 39, chapter 39, verso 28 y 29. verses 28 and 29. Repito, Ezequiel 39, Ezekiel 39, verso 28 verses 28 y 29. and 29. Todo esto está hablando del reino. Ah, All this is talking about the kingdom. por eso todo lo que dijo Yahshua That's why everything Joshua says no se entiende is not understood si no se estudia Torah. if we don't study Torah. Ezequiel 39, verso 28 dice: Y sabrán que yo soy Yahweh, su Elohim, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi Ruach HaKodesh sobre la casa de Israel, dice Yahweh el Adom. Todo, a ver por favor, Eliseo, perdón, el 28 y 29, amén. Then they will know that I am Yahweh, their Elohim. For though I send them into exile among the nations, I will gather them to their own land, not leaving any behind. I will no longer hide my face from them, for I will pour out my Ruach HaKodesh on the people of Israel, declares the sovereign Yahweh. Ahora, Now, una cosa importante para nosotros. a very important thing for us. Al final del verso 28 At the end of verse 28 dice: says, los reúna sobre su tierra, they will be together on the land, sin dejar allí a ninguno de ellos. not leaving any behind. No sé si me estoy dando a entender. I'm not sure if you are understanding. Ni uno solo de nosotros Not even one of us se quedará por acá. will be around here. Todos iremos a Israel. We all go to Israel. Estas citas These quotes son la respuesta are the answer de Hechos, of Acts, capítulo 1, verso 6. chapter 1, verse 6. Pero hay todavía más. But there are something else. Zacarías 12, Zechariah 12, en el verso 8 verses 8 al through 10. 10. Zacarías Zechariah 12, 12, verso 8 al 10. verses 8 to 10. En aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Elohim, como el Malach de Yahweh delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Ruach de gracia, de tefilá, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Por favor, al Eliseo, del verso 8 al 10. Amén. On that day, Yahweh will shield those who live in Jerusalem, so that the feebles among them will be like David, and the house of David will be like Elohim, like the angel of Yahweh going before them. On that day, I will set out to destroy all the nations that attack Jerusalem, and I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for one child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. Ahora, Now, es muy importante entender it is very important to understand que estas citas son la respuesta that these quotes are the answer de Hechos 1:6. of Acts chapter 1, verse 6. No podía Yahshua Joshua couldn't restaurar el reino en ese tiempo, restore the kingdom at that time porque él como Elohim because as Elohim tiene sus tiempos. has his time, Él tiene paciencia his patience, y él respetaría lo que él mismo dijo and he will respect what he has said a través de los profetas. through the prophets. Ahora, Now, los apóstoles pensaron
The apostles taught que la restauración estaba pronto. that the restoration was about to be very soon. No sé, 1 año, 2 años, I don't know, maybe 1 year, 2 years, pero no. but no. Según lo que hemos estudiado According to what we have studied y lo que estamos viendo, and what we are seeing es que la restauración is that the restoration hoy mismo es. is happening nowadays. Mírate, Look at you. tienes talit, You have your talit, ajot, tienes mitpahat. ahod, you have your mitpaha. Guardamos la santidad, We keep sanctity. guardamos Shabbat, We observe Shabbat. guardamos las fiestas, We observe the feasts. nos guardamos en nuestro cuerpo, We keep ourselves. guardamos nuestra alma We keep our soul para Yahshua HaMashiach. for Yahshua HaMashiach. Ahora, Now, en Hechos 1:7, in Acts 1, number 7, repito, I dice repeat. así, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Abba puso en una sola potestad. Por favor, a Eliseo el 7. he said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority." Mucha gente Many people que estudia Biblia that studies Bible piensan que los discípulos think that the disciples no entendían esto, didn't understand this, pero no es así. but it is not like that. Yahshua Yahshua ya había hablado has spoken already de un reino terrenal. about earthly kingdom. Vamos a Mateo Let us go to Matthew 19, 19, verso 11. verse 11. Mateo 11. Matthew 11. Perdón, Mateo 19. Mr. Matthew 19. Mateo 19, Matthew 19, verso 11 verse 11 en adelante. and ahead. Dice así, lo voy a leer en español. Entonces se les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Yahshua dijo, dejad a los niños, venid a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Yahshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Yahshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándole, Yahshua le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Elohim todo es posible. Entonces respondiendo Kefas le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahora, Now, la explicación explaining for this chapter de Mateo 19, of Matthew 19, verso 11 verses 11 al 27, to 27 está clara. is very clear. La promesa del reino, The promise of the kingdom desde aquí, desde la tierra. from here, from the earth. Es decir, In other words, tenemos que hacer cosas aquí en la tierra we have to do things here in the earth, para que por los méritos de Yahshua so through the merits of Yahshua, podamos entrar al reino. we can get into the kingdom. Se entra al reino We get into the kingdom por los méritos de Yahshua, through the merits of Yahshua, pero a nosotros nos toca nuestra parte. but we have a part of it.
No podemos decir, We cannot say, Yahshua pagó el precio Joshua paid the price already, y yo sigo pecando and I can still committing sins, y tengo derecho a entrar al reino. and I have the right to get into the kingdom. No. No. Por eso un adúltero, alguien que fornica, So a person that is an adulterer no puede entrar al reino. cannot get into the kingdom. Un ladrón A stealer, a robber, no puede entrar al reino. cannot get into the kingdom. Eso está claro, That's very clear. pero la gente no lo entiende. But people does not understand that. Muchos que se dicen mesiánicos Many people that call themselves messianic no entienden esto, don't understand this, que tienen que poner su parte. that they have to put of his part. No somos salvos por obras, We are not saved by praying, pero tenemos que tener, but we have to, por así decirlo, used to say, el recibo de nuestra salvación, the check of la our prueba de salvation, nuestra the salvación. proof of our salvation. En pocas palabras, In few words, Yahshua, Joshua, Hamashiach, Hamashiach, ya había hablado de un reino had spoken about the kingdom already, terrenal. an earthly one. Por eso nosotros debemos de vivir en ese reino. That's why we have to live in that kingdom. No podemos aspirar llegar al cielo We cannot wait just to go to the heaven si no primero tenemos if first we don't have la seguridad del reino terrenal. the security to be in the earthly kingdom. Eso es claro. That's very clear. Ahora, Now, vamos, por favor, please let's go. a Lucas 19. Let's go to Luke 19. Lucas 19. Luke 19. En el verso At the verses 11. 11. Lucas 19, verso 11. Luke 19, verse 11. Dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Yahshua y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Elohim se manifestaría inmediatamente. Por favor, a Eliseo 19, 11 de Lucas. Amén. While they were listening to this, he went on to tell them a parable, because he was near Jerusalem, and the people thought that the kingdom of Elohim was going to appear at once. Ahora, Now, tenemos que entender we have to understand que los discípulos sí habían entendido that the disciples de un reino terrenal, understood that the earthly kingdom quitarse todo pecado, was to get rid of every sin, creer en Yahshua. to believe in Joshua, Y eso era la garantía and that was the warranty de llegar al cielo. to go to the heaven, El Malhut Hashamayim. the Malchut Hashamayim. Ahora, Now, lo que no habían entendido what they didn't understand era esto. was the following. Bueno, Well, ya estamos en el reino terrenal. we are in the earthly kingdom. Kefas dijo, Kephas said, todo lo hemos dejado. we have left everything. ¿Qué tendremos? What are we going to get? Ellos pensaban They were thinking que entrarían al reino de los cielos that they would get into the kingdom of heaven inmediatamente. immediately. Por eso dice aquí, That's why it says here en Lucas 19, 11, in Luke 19:11, ellos pensaban they thought que el reino de Elohim that the kingdom of Elohim se manifestaría inmediatamente. was going to appear at once. Ellos pensaban eso. They thought that. Entonces, Then nos queda claro a nosotros it is clear to us que that tenemos que estar en el reino terrenal, we have to be in the earthly kingdom, vivir espiritualmente, to live spiritually, no para nuestra carne, not for our flesh, porque si no entonces because then no podemos entrar al reino de los cielos. we won't enter in the kingdom of the heavens. Esta lección This lesson parece sencilla, seems to be simple, pero es muy profunda, but it is very deep, muy profunda. really deep. Estudiemos We have to study
Y veamos que no es fácil And we will see that it is not easy para algunos for someone, entender esto. for some to understand this. ¿Por qué? Why? Porque viven en pecado. Because they live within the sin. Están acostumbrados al pecado. They are used to be in the sin. Ellos no saben de un mundo, de un reino terrenal. They don't know about an Ellos- earthly kingdom. Ellos no conocen eso. They don't know about it. Vamos a Lucas 22, Let's go to Luke 22, en el verso 28. at the verse 28. Lucas 22, Luke 22, verso 28 verse 28 al 30. through 30. Dice así: Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Abba me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Por favor, haga Eliseo del 28 al 30. Amén. You are those who have stood by me in my trials, and I confer on you a kingdom, just as my Father conferred one on me, so that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. Ahora, Now, ¿qué dice Yahshua? what does Joshua say? Permanecer en mi palabra, To keep in my word, permanecer en Él. to keep within him. Tenemos que tener entonces, We have to have then, repito, I will repeat it, la seguridad del reino terrenal the security of the earthly para kingdom, entrar al reino celestial. so we can enter in the celestial kingdom. Por eso en Lucas That's why in Luke 22, 28 22:28 dice: says, Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Por favor, haga el 28. Amén. You are those who have stood by me in my trials. Entonces, Then, alguien que no permanece en Yahshua someone who doesn't no keep themselves in entiende Joshua doesn't understand el reino terrenal, the earthly kingdom. menos va a Nevertheless, entender he won't understand el reino celestial. the celestial kingdom. Ahora, Now, vamos al libro de los Hechos. we are going to the book Capítulo of 1. Acts, chapter 1. Dice así el verso 7. It says on verse 7, Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Abba puso en una sola potestad. Por favor, haga el 7. he said to them, It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. ¿Qué está diciendo Yahshua? What is Joshua saying? Es el tiempo. It's about the time. ¿Cuál tiempo? Which time? Cuando dice When it says tiempos o las sazones, times or dates, cuando dice tiempos o las sazones, when it says times or dates, escuchen bien, listen very well. se refiere It refers a clase de tiempo difícil. to the kind of hard time, Tiempos muy difíciles. times that are very hard. En pocas palabras, In few words, la gran tribulación the great tribulation y la ira. and the anger, Ya está. they are already. Ahora mismo está la tribulación They are happening right now, e irá en pleno. and it will increase. Va a agarrar fuerza. It will take strength. Entonces, explico. Then I will explain. Tiempos o sazones, Times or dates, Yahshua se refiere Joshua is a la, making a la reference clase de tiempo. to the type of time. El tiempo sería difícil. El tiempo sería difícil The time will be hard, y eso es lo que estamos viendo ahora. and that's what we are seeing nowadays. Es ahí donde viene la prueba That's where the proof is coming. a la que se refiere Yahshua. That's what is Joshua talking about. Permanezcamos en Yahshua We have to stay with Joshua a pesar de las pruebas. despite the proofs. El reino terrenal The earthly kingdom
aunque el mundo se caiga a pedazos, and even if the earth break in pieces, no debemos de perder el amor, we don't have to lose the love el ser buenos mesiánicos. of being good messianics. Muy bien. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Let's go to First of Thessalonians, Primera de Tesalonicenses, First of en el Thessalonians, capítulo 5 chapter 5, y en el verso 1. and in verse 1. Primera de Tesalonicenses First of Thessalonians 5, 1. 5, 1. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Por favor, a Eliseo 1, el verso 1. Now, brothers and sisters, about times and dates, we don't need to write to you. Ahora, Now, ¿a qué se está refiriendo acá? what is it making reference A lo to? mismo que dijo Yahshua. To the same thing Lo that Joshua mismo que says. dijo Yahshua The same thing that Joshua said en Hechos 1:7. in Acts 1:7. ¿A qué tiempo se está refiriendo To what time is he making reference? Rab Shaul? Rab Shaul. Tiempos difíciles. To the hard times. Tiempos difíciles. Hard times. En un inicio dirán paz y seguridad, At the beginning they were peace and security. pero no, eso No. es una falsa paz. That's a false peace. Hechos 1:7 Acts 1:7 es igual a 1 Tesalonicenses 5:1. is equal to the first of Thessalonians chapter 5 verse 1. Quiero hacerles una pregunta, ¿vamos entendiendo? I want to ask you a question. Sí. Are we understanding? Ahora, Hechos 1:8. Now, Acts number 1 verse 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por favor, Eliseo el 8. But you will receive power when the Ruach HaKodesh comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. ¿Qué está diciendo Yahshua? What is Joshua saying? Una orden. Una orden. Is giving an order, Un mandamiento. a covenant. Lo que importaba es What was important was dar testimonio de Yahshua. to give a testimony of Joshua, Ser testigos de Yahshua. to be a witness of Joshua. Ahora mismo Nowadays, lo estamos haciendo. we are doing it. Estamos guardando el Shabbat. We are observing Estamos Shabbat. guardando el recato, We are keeping, el buen vestir, we try to keep ourselves well dressed, la santidad, to be in sanctity, Kedushá en hebreo. which is Kedushah in Hebrew. Ahora, Now, cuando dice when it says hasta lo último de la tierra, up to the end of the earth, se refiere a Roma. it is making reference to Rome. 2.240 kilómetros 2,040 kilometers en línea recta. in a straight line. ¿Acaso se estaba refiriendo a lo físico? Was he making reference to the physical? Sí, Yes, sí, yes. porque era el imperio romano. Because it was the Roman Empire. Había lugares más lejos. There were farther places, Por ejemplo, for example, España. Spain, Pero no, but no. Yahshua Joshua aquí se está refiriendo is making reference hasta lo último de la tierra to the end of the earth, a Roma. straightly to Rome. No tanto por los kilómetros. It's not about just the kilometers. No, pongan No. atención, Pay attention. muy atentos. Hasta lo último, It is to the end, hasta lo más bajo, up to the lowest level, en lo moral, in the moral, en lo the espiritual, spiritual, en la ética. in the ethics. Había homosexualismo. There was homosexualism. Entonces, es como si dijera Yahshua, So it's like if Joshua has said, vayan hasta lo más bajo del planeta. go to the lowest part of the end. Yahshua Joshua es el creador del mundo.
is the creator of the world. Él sabía de este continente americano, He knew about this continent, the American continent, pero lógico que no lo mencionó. but of course he didn't mention it. Se estaba refiriendo He was making reference hasta lo último, to the end, lo más bajo, the lowest point, lo más vil, lo más bajo. the evilest thing that can be. ¿Sí me doy a entender? Can you understand? ¿Quiénes entienden de ese grupo? ¿De este grupo? ¿De este bello grupo? Ese es el significado real. Miren cómo vamos entonces, vamos a traducirlo a Eliseo. Estamos Are we viendo con cuidado seeing carefully? este capítulo 1 de Hechos. We are seeing this chapter of. No es como lo hemos leído tú y yo. This is not as we have read it. No, No, hay cosas más profundas there are deepest things que vamos a ir entendiendo. that we are going to be understanding. Hechos capítulo 1, Acts chapter 1, verso 9 verse 9 al 11. through 11. Lo leo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yahshua que ha tomado de vosotros, que esto ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por favor, Aguilizo, del 9 al 11. Amén. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Joshua, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven. Ahora, Now, esto tiene que ver con Apocalipsis. it has relationship No with vamos para allá. Revelations. Apocalipsis 1, verso 7. Revelations 1, verse 7. Entonces viene Yahshua So Joshua is coming, y la gente lo va a ver. and people will see him. En Zacarías 14, In Zechariah 14, verso 4, verse 4, no vamos para allá. we are not going to go there. Yahshua viene Joshua is al monte coming de los olivos. to the Mount of Olivet. Entonces, lo que están diciendo So what they are saying, los 2 varones the 2 men vestidos de blanco, that are dressed in que son white, 2 ángeles, that they are 2 Malachim. angels, ellos they están refiriéndose are making reference a la venida de Yahshua. to the coming of Joshua. Apocalipsis 1:7, Revelations 1, 7, Zacarías 14, Zechariah 14, verso 4. verse 4. Ahora, Now, el Ruach HaKodesh the Ruach HaKodesh dotaría de poder a los apóstoles, a los discípulos, will give power to the disciples, talmidín en hebreo. to the Talmidim in Hebrew. Es lo mismo It is the same que ocurre ahora. that is happening nowadays. Yahshua Joshua sigue actuando is still acting y enseñando and teaching a través de sus siervos. through his servants. Lo vemos hoy mismo. We can see that even today. Sentimos su presencia de Yahshua. We feel his presence. Hechos 1, Acts 1, verso 12. verse 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Kefas y Jacob, Johanán, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hermano de Jacob. Ahorita voy a explicar algunas cosas que son importantes. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con Miriam, la madre de Yahshua, y con sus hermanos. Ustedes allá en casa You over there in your house van a leer en su inglés are going to read in English del verso 12 from verses 12 al verso 14. through verse 14. Ahora, Now, se calcula que son 800 metros it is calculated about to be like los que 800 podían meters. caminar. Whoever could walk,
Lo encuentran, You can find esta cita this code is en Éxodo, no vamos para allá, in Éxodo Exodus. 16, in Exodus 16, verso 29. verse 29, Y Números 35, and number 35, verso 5. verse 5. Vamos a Hechos 1:15. Let's go to Acts 1:15. En aquellos días Kefas se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, ahí era necesario que se cumpliese la escritura que el Ruach HaKodesh habló antes que por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yahshua y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Sedama, que quiere decir campo de sangre, o Al-Sedam, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ustedes van a leer You are going to read en el inglés in English del verso 15 from verse 15 al verso 20, through verse 20, por favor. please. Ahora, Now, vamos al Salmo 69, we are going to Psalm 69, verso 25. verse 25. Salmo 69, Psalm 69, verse 25. verso 25. Dice así: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Por favor, amén. May their place be deserted, let there be no one to dwell in their tents. Ahora Now, vamos al Salmo 109 we are going to Psalm y 109, en el verso 8. Salmo Ah. 109, verso 8. Psalm 109 and verse 8. En el Salmo 109, verso 8, In Psalm 109, verse 8, dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Por favor, amén. may his days be few, may another take his place of leadership. Ahora, Now, vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, let's go to the book of Acts, chapter 1, verso 18 verse 18 y 19. and 19. Una vez más, Let's do it again. no lo vamos a leer, We are not going to read it. solamente que los Kohanim, It's just that the los Kohanim usaron el dinero de la Where- traición were using the money of the betraying que Judas arrojó that Judas threw dentro del templo within the temple para hacer esa adquisición. to make that acquisition. Vamos a Mateo Let's go to Matthew 27. 27. Mateo 27, Matthew 27 en el capítulo in chapter 3, Matthew 27 verse 3 al 10. through 10. Dice Mateo 27:3: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales Juanín y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, Juanín, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Ahora, Now, allá en casa, there in your house, van a leer are going to read Mateo 27, Matthew 27 verso 3 verses 3 al 10 through 10 en su Biblia en in your, inglés. in your Bible in English. El verso 10 dice: Verse 10 says, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Adón. Por favor, nada más el verso 10. and they used them to buy the potter's field as Yahweh commanded me. En Hechos, In Acts, capítulo 1,
chapter 1, en el verso 18, in the verse 18, dice que Judas it says that Judas se ahorcó. hung himself. Lo que se deduce claro What we can understand clearly is que se rompió la rama that the branch break off de donde él se ahorcó where he was hanging from, y cayó. and he fell down. Se reventó por la mitad. He break his body in half. Bueno, Aceldama Akeldama es donde se unen los valles is where the valleys get de together, Inom, the valley Inom of y Inon Cedrón, and the valley of al Sinon, sureste de Jerusalén, de Jerusalén. at the southeast of Jerusalem. Hechos 1, Acts 1, verso 21. verse 21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Adón Yahshua entraba y salía entre nosotros, verso 22, comenzando el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, Now, era importante it was very important escoger gente to choose people que fuera testigo who was a witness de la resurrección de of the Yahshua. resurrection of Yahshua. Muy importante. It was very important. El verso 23 The verse 23 dice, says, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre hombre justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Adón, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ustedes van a leer, we are going to read, por favor, please, en su Biblia en inglés, in your English Bible, del verso from verses 23 23 hasta el 26. through 26. Ahora, Now, es muy importante it is very important orar to pray antes de tomar una decisión. before to take a decision. Vamos al Salmo 139, Let's go to the Psalm, Salmo 139, Psalm 139, y voy a leer del verso 1 al 6. and I am going to read the verses from 1 through 6. Oh Yahweh, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. En el Salmo 139, In Psalm 139, del verso 1 al 6, from verse 1 through el rey 6, David King David está diciendo is saying que todo es conocido por Yahweh, that everything is known by Yahweh, que no hay nada que no conozca. that there is nothing that he doesn't know. Vamos a Juan, Let's go to Johanan, John capítulo 2, chapter 2 y en el verso 25. and verse 25. Juan 2, John 2, verso 25. verse 25. Dice así, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por favor, el 2.25 de Johanan, amén. He did not need any testimony about mankind, for he knew what was in each person. Ahora, Now, vamos a Juan 4, we are going to en el John verso 29. 4 and verse 29. 4:29 4 and 29 de Juan. of John. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mashiach? Por favor, amén. Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? Entonces vimos Then we saw que Yahweh conoce todo that Yahweh knows everything,
y que los apóstoles and the apostles, Los Shaliachim, the Shaliachim, tenían que tomar una decisión have to take a decision. para que alguien So someone ocupara el lugar de Judas. could take the place of Judas. Bueno, Well, ¿qué es lo que hacían ellos? what were they doing? Tomaban They varias took- piedras, They took several pieces, several rocks. varias piedras, y entonces ponían el nombre They took several pebbles and De put their uno. names, the name of one of them, de otra persona, of somebody else, de otra persona, somebody else. y entonces Then los revolvían. they shake them. Eso no es pecado, That's not a sin. eso es echar suertes. That's to cast a lot. Y vamos a ver que en la Biblia, en la Tanaj, And we are going to see that in the Bible, está in the Tanakh, permitido por Yahweh. is allowed by Yahweh. Y entonces Then, dijeron, bueno, vamos a ver, They sa- say, un let's see. ejemplo, Just for example, saquemos uno, we take one, saquemos dos, let's take the second y el one, que sea el 3, and the number 3 ese será. is going to be the one. Entonces vieron So que they era saw Matías. that it was Matthias. ¿Eso es bueno? Is that good? Sí. Yes. Vamos a Proverbios 16. Let's go to Proverbs, Proverbios 16, Proverbs 16, verso 33. verse 33. Porque de Yahweh es la decisión. De Yahweh es la decisión. Proverbios 16, verso 33. Proverbs 16, verse 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Yahweh es la decisión de ella. Por favor, amén. The lot is cast into the lap, but its every decision is from Yahweh. Conclusión del primer capítulo de Hechos. Conclusion of the first chapter of Acts. Yahshua sigue Yahshua actuando is still acting y enseñando. and teaching. Estamos acá. We are here. Aleluya. Hallelujah. 2. Number 2, Tenemos que empezar we have to start a transformar nuestra propia vida, to transform our own life, a hablar en nuestra casa, to talk in our houses, a hablar en la colonia, to talk within the neighborhood, a hablar en la ciudad, to talk within the city, a hablar en el país, to speak through the country, a hablar en el mundo entero. to speak through the entire world. Punto 3. Point number 3, Yahshua Joshua vive. is alive. Pruebas indudables. There is no doubt about it. Fue visto, He was seen, tocado he was touched, y sentido. and was felt, Y nosotros lo sentimos. and we feel him. Punto 4. Point number 4, Tevilá. Tevilah, Unirse con Yahshua. to become one with Joshua. Punto 5. Point number 6, El, 5, el derramamiento del Ruach the HaKodesh spilling of the Ruach HaKodesh y el reino. and the kingdom. Hoy, Today, como nunca antes, has never again, está el derramamiento del Ruach HaKodesh is the spilling of the Ruach HaKodesh. para la restauración. For the restoration, Entonces, then falta muy poco the time is getting close para el reino milenial. for the millennial kingdom. Punto 6. Point number 6, Tiempos y sazones. times and dates, Tiempos difíciles. hard times, Ya está. they are here. Falta poco. It's very close. Hasta lo último de la tierra. Up to the end of the earth, Roma, Rome. actualmente. It's what it's Lo último de la nowadays. tierra. The last thing on the earth. En lo moral, la The morality, idolatría, the idolatry, etc. etc. Punto número 8. Point number 8, Yahshua viene. Joshua is coming. Los dos malachim The two Malachim, the two dijeron, angels, Yahshua volverá. and Joshua will come. Punto 9. Point number 9, El Ruach HaKodesh the Ruach HaKodesh nos da poder ahora mismo. is giving us the power right now. ¿Para qué? For what? Para testificar. To testify. Número 10. Number 10, Los traidores, the betrayers, como Judas, like Judas, terminarán igual. will end up just like him. Número 11. Number 11, La suerte the lots depende de Elohim. depend on Elohim. Número final, Last number, 12. 12, Los dos hombres the two men simbolizan las dos casas de Israel. symbolize the two houses of Israel Con túnicas de salvación with tunics of salvation
que es como las que tú y yo ya tenemos. that are just like the ones we are dressing. Primeramente, Yahweh, First, Elohim. seguiré ministrando We will keep el preaching. capítulo 2 Chapter 2 dentro de 8 días, within 8 days, si el Eterno lo permite. if the Eternal allows it. Shalom Ahim.